Como pueden ver, el título de la enseñanza de este día es utilizando las ofrendas. ¿Sí? Es un tema frecuente en las iglesias, ¿verdad? El tema de las ofrendas. Es un tema que hay que estar creciendo en el que hay que estarnos fortaleciendo. Sabemos la manera en que debemos ofrendar. eh, Sabemos la manera en que debemos hacerlo referente a el día, en referencia tal vez a la cantidad o qué es lo que debemos ofrendar. Sí, sabemos que nuestras ofrendas pues ya no son, ¿verdad? Como se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros lo hacemos de la manera en que lo hacía la iglesia en el primer siglo. Ese es nuestro ejemplo. Y bueno, es nuestro tesoro para nosotros como iglesia llevar a cabo nuestro trabajo que Dios nos ha encomendado. Bueno, ¿por qué pongo este título utilizando las ofrendas? Bueno, porque es la parte de la que muchas veces nos olvidamos. Cuando hablamos acerca de las ofrendas, solemos dividirlo en dos partes. No intencionalmente, tal vez, pero sucede cuando se habla acerca de las ofrendas como que en nuestra mente hacemos una separación de el momento en el que lo echamos a la canastita y luego la otra parte de la que nos olvidamos, cómo utilizamos la ofrenda. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de que la ofrenda debe darse con alegría, pues decimos, bueno, entonces al momento de echarlo en la canastita, pues lo voy a hacer feliz, ¿verdad? Cuando decimos que debe ser no por obligación ni de mala gana, bueno, pensamos el momento de echarlo en la canastita, que nadie me esté obligando, ¿verdad? O que no me duela lo que estoy echando. ¿Sí? Cuando hablamos de ofrendar generosamente, bueno, podemos pensar que el momento de echarlo en la canastita, ¿sí? Pues voy a tratar de esforzarme en lo que voy a echar. Pero llegamos hasta ahí, hasta el punto de cuando lo echamos en la canastita. ¿Y lo demás qué? ¿Sí? Realmente cuando en la escritura se nos habla acerca de las ofrendas, no se nos habla hasta ese punto. ¿Sí? Se nos habla más allá de eso, ¿sí? De la utilización de las ofrendas. Ok, ya están las canastitas, pero ¿y luego? ¿Sí? Es que de lo que la Biblia nos habla se extiende hasta ese punto. ¿Sí? No puede ser que lo echemos a la canastita con una sonrisa, pero al momento de utilizarlo, ya no. ¿Sí? El momento que hay que utilizarlo para una necesidad, ahí ya me molesta. ¿Sí? Ahí sí ya me duele que se gaste esa ofrenda. ¿Sí? Ahí sí ya siento como que no me está gustando mucho la decisión de utilizarlo en eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el mundo ha ido avanzando. Ahora nos manejamos nosotros con dinero. Y bueno, pues ha sido nuestro medio, ¿verdad? Para sostenernos desde hace mucho tiempo. Y dado que manejamos de manera personal, pues este dinero siempre en nuestras vidas, pues a veces queremos manejar la ofrenda de la misma manera. ¿Sí? Así como nuestro dinero nos gusta ahorrarlo, nos gusta pues irlo controlando, no hacer gastos así nada más. Como decimos muchas veces, tener nuestro colchoncito, tener nuestra seguridad ahí. Luego la ofrenda la queremos tratar de la misma manera. ¿Sí? No queremos gastar, queremos ver que está creciendo, queremos ver que esos números van subiendo. No nos gusta ver que se está gastando en muchas cosas. Queremos que haya ahí un buen control. Y bueno, va sucediendo que a pesar de que decimos que esas ofrendas son del Señor, pues las tratamos como si fueran nuestras, ¿verdad? Como si fueran nuestras para nosotros darle ese control que nosotros creemos que debemos de darle, en vez del uso que el Señor dice que hay que darle.
Bueno, esto realmente es una enseñanza que hay que buscar tener en todas las congregaciones, ¿verdad? Es una enseñanza que no debe dejar de darse en ninguna congregación, la utilización de las ofrendas. Bueno, según a los Corintios capítulo 8 y 9 nos hablan sobre todo acerca de este tema de las ofrendas. Son dos capítulos en donde les está hablando Pablo a los de Corinto acerca de esta ofrenda que debían hacer, o que les estaba pidiendo que hicieran para los cristianos en Jerusalén, ¿verdad? Había ahí necesidad y les estaba pidiendo que apoyaran esa necesidad. Y les habla cómo los de Corinto inspiraron a los de Macedonia a que hicieran lo mismo, ¿sí? Los de Corintio, acá en Acaya, cómo habían inspirado a los de la región de Macedonia también a llevar a cabo esta ofrenda. ¿Cómo nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Sí? Si nosotros hacemos esto de la misma manera. Entonces, utilizando las ofrendas, vamos a entender que hace referencia más allá de echarlo en la canastita. ¿Sí? ¿Qué sigue después de eso? No nos hagamos como que Dios solamente nos dice cómo echarlo en la canastita y después de eso nosotros ya decidimos cómo le hacemos, ¿no? La Escritura nos habla acerca de eso también, cómo se utilizan, ¿sí? Entonces fíjense lo que nos dice, eh, si seguimos hablando, yo sé que son cosas que conocemos, ¿verdad? Que la Biblia nos habla de que la ofrenda debe ser hecha con generosidad, ¿verdad? Lo que la Escritura nos dice. Pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Hay que comprender qué es la generosidad. Hay que comprender que es la generosidad no solamente al momento de echarla, sino al momento de utilizarla. ¿Sí? Tiene que estar la generosidad presente ahí. Fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, aún así los de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Palabra griega, japlotes, ¿verdad? Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solamente eso, sino que como lo hicieron con generosidad, además dieron más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, rogándonos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Macedonia definitivamente estaban en una situación en la que podían decir, nosotros no participamos. Ya sabemos que los de Jerusalén o estos hermanos están en necesidad, pero bueno, también nosotros, ¿verdad? Somos pobres, ¿sí? No tenemos nosotros mucho para darles, entonces excúsenos y pues, si quisiéramos, pero para la otra, ¿verdad? Porque ahorita pues no, económicamente no estamos bien. Pero ellos no solamente tenían profunda pobreza, sino que abundaban en gozo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que hasta la iglesia más pobre puede dar según sus fuerzas y más allá de ellas. Hasta la iglesia más pobre. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces pues, las ofrendas están bajas, pero nuestras vidas no. ¿Sí? A veces es cierto que hay escasez ahí en las ofrendas, están bajitas, pero muchas veces en nuestra vida, muchos estamos bien, no es como que estemos a punto de estar viviendo en la calle, no es como que estemos casi desnudos, que nos hace falta la ropa, pues no. ¿Sí? Entonces ellos, los de Macedonia, quién sabe, a lo mejor ellos sí, ¿verdad? Estaban viviendo en esas condiciones y no se nos dice que
En dinero dieron mucho, ¿sí? Pero sí que abundaron en generosidad. Que lo poquito mucho que pudieron dar fue según sus fuerzas y aún más allá. Como iglesia, cuando usamos las ofrendas, ¿cuántas veces que se han utilizado las ofrendas en toda su vida como cristiano? Usted podría decir, en esta ocasión lo hicimos así. En esta ocasión que tuvimos que dar para esta necesidad, lo hicimos según nuestras fuerzas y aún más allá, porque había esta necesidad. A veces, pues la respuesta sería, pues muy pocas veces lo he visto. O definitivamente ninguna vez lo he visto. Que la ofrenda se haya utilizado de esta manera, ¿verdad? O que la iglesia hayamos dado según nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Pero es posible, es posible. ¿Sí? Definitivamente es posible si nosotros tenemos en nuestro corazón abundancia de gozo. ¿Sí? Que para nosotros el usar las ofrendas, no echarlo en la canastita, el utilizar las ofrendas para lo necesario, sea todo un privilegio. ¿Sí? Sea todo un privilegio participar de esas necesidades. Ellos estaban en profunda pobreza y no solamente fue que no se negaron a hacerlo, sino que ellos fueron los que rogaron, ¿verdad? Probablemente Pablo los iba a dejar pasar, ¿verdad? Ni siquiera les iba a pedir, porque sabía la condición en la que estaban. Pero ellos en su profunda pobreza rogaron que por favor los dejaran participar. Qué increíble cuando leemos esto, cómo se dirigió esta iglesia. ¿Sí? Y como nosotros a veces, pues nuestra respuesta es totalmente contraria. En vez de querer participar de este gran privilegio, decimos, no, hermano, mejor no. Mejor no, porque no va a salir. ¿Sí? No que ahorita se nos va a acabar, sino que más adelante, ¿verdad? Va a haber problemas. Pues ellos lo hicieron así porque esto es la generosidad, dar según nuestras fuerzas y más allá de ello. ¿Qué es la generosidad? Bueno, pues así está definida, ¿verdad? Como liberalidad, como sinceridad o como sencillez, ¿verdad? Son las maneras en las que luego vemos que es traducida esta palabra japlotes. Por ejemplo, segunda a los Corintios, ahí mismo esa misma segunda carta que manda el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9, versículos 10 al 13. Capítulo 9, versículos 10 al 13, les decía Pablo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará según su sementera. ¿Verdad? ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Pues es Dios. ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Quién más da la semilla? ¿Quién más es el creador de ella? ¿Quién es el que da pan al que come? Pues es Dios. Él proveerá y multiplicará su sementera. Si ustedes están dispuestos a dar, Dios es poderoso para proveer y multiplicar lo que ustedes tienen. ¿Creen esto ustedes? ¿Sí? Y aumentará los frutos de su justicia. Bueno, utilizar la ofrenda, no me digan que no es eso. No me digan que no es justicia. Para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. La misma palabra japlotes, ¿verdad? Bien podríamos decir que Dios nos hace abundar, no para nosotros mismos, no para darnos nuestros lujos. ¿Para qué nos va a hacer abundar Dios si actuamos con justicia? Para toda generosidad, para toda liberalidad. ¿Sí? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos haga abundar? Si luego cuando nos hace abundar, no queremos soltar, no queremos usarlo. Eso está mal, eso es erróneo. Si a Dios le pedimos que nos haga abundar, es para ser generosos. Gracias Dios que nos diste más, ahora podemos dar más. ¿Sí? Para esto es la abundancia. No para que usted se sienta seguro de que ya tengo mucho, no se me va a acabar. No es para eso.
la cual produce que la generosidad, la liberalidad, produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando nosotros actuamos generosamente con alguien, ¿qué va a hacer ese alguien? Dar gracias a Dios. ¿Sí? A lo mejor nos parece poca cosa. A lo mejor nos gustaría que esa generosidad, esa liberalidad, produciera otras cosas que nos beneficien más. Pero nos estamos ahí distanciando del propósito. Nuestra generosidad, nuestra liberalidad produce acciones de gracias a Dios. ¿Qué más? ¿Verdad? La gloria es para Dios. ¿Sí? No es para beneficiarnos nosotros. Es para que se den gracias a Dios, para que la gente se sienta agradecida con Dios, para que los necesitados se sientan agradecidos con Dios. ¿Sí? De que Dios les provee en su necesidad. Porque la administración de este servicio, ¿cuál servicio? La ofrenda. La utilización de las ofrendas no solamente suple, vamos a ver esta palabra, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sí? La generosidad entonces no solamente significa que utilizamos nuestras ofrendas según nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, sino que la generosidad significa que suplimos lo que a los santos falta. Eso es generosidad, suplir lo que a los santos les hace falta. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Utilizar nosotros nuestras ofrendas con generosidad es obedecer lo que profesamos. Y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Fíjense esta palabra griega de suplir, prosanaplero. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra griega? Si usted va a los diccionarios, los léxicos griegos, va a ver que esta palabra prosanaplero significa llenar más. Proveer por completo. ¿Sí? Literalmente la palabra significa, si la tomamos en su sentido más literal, llenar al añadir. ¿Sí? Que cuando le añadimos algo, logramos llenarlo, logramos completarlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces en nuestra utilización de las ofrendas de verdad suplimos la necesidad? ¿Sí? ¿Cuántas veces llenamos por completo esa necesidad que hay? A mí me ha tocado ver a lo largo de mi vida muchas ocasiones en las que definitivamente Dios ha prosperado para que se llenen esas necesidades y sin embargo nos limitamos. ¿Sí? Hay hermanos, hay en la ofrenda para apoyar a un hermano con 1,000 pesos, lo hay. Y decimos, con 300. ¿Es eso suplir las necesidades? ¿Sí? Cuando tenemos para llenar completamente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que cuando tenemos nosotros lo necesario para suplir esas necesidades, nos limitamos? ¿Verdad? Porque si supliéramos y llenáramos la necesidad, se nos hace mucho. ¿Sí? Se nos hace como que ya sería mucho. Entonces mejor tantito menos para no sentirnos que se está utilizando tanto. Pero lo que la escritura nos dice es que la generosidad, ofrendar con generosidad, no tiene que ver nada más con que usted sea generoso al momento de echar lo que vaya a echar en la canastita, sino que su ofrenda, la utilización de las ofrendas, supla, llene por completo las necesidades de los santos. Es cierto que a veces no se puede, ¿verdad? Porque seguramente lo estaremos pensando. No va la enseñanza dirigida hacia ese punto de cuando no se puede, porque por obvias razones cuando no se puede, pues no se puede. ¿Sí? Pero quítese eso de la mente, ahorita no estamos hablando de cuando no se puede. ¿Sí? A veces eso es nuestro principal pensamiento, estamos hablando de la ofrenda y nuestra mente luego nos lleva a, pero es que no siempre se puede, pero es que a veces la ofrenda es poquito, pero es que a veces, quítese eso de la mente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando sí podemos y no queremos.
Cuando sí podemos, pero nos limitamos. Y aún ya vieron que los de Macedonia podían haber dicho, es que no se puede siempre, estamos pobres. Y aún así rogaron para poder participar. Hay que suplir, hermanos, hay que suplir las necesidades de los santos, hay que procurar hacerlo. ¿Qué más es la generosidad? Según la Escritura, no solamente ir según nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. No solamente es la generosidad suplir las necesidades de los santos, sino que la generosidad, también nos dice la Escritura, es utilizar nuestras ofrendas sin malas intenciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Regresamos al capítulo 8, versículos 8 y 9. No hablo como quien manda, decía Pablo, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor suyo. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Ese es el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo con las ofrendas? ¿Sí? Que nuestros números ahí se hagan pobres para que un necesitado tenga lo necesario. Bueno, es el ejemplo que Cristo nos da. Cuando Cristo dijo, sí, pobre, pero no tan pobre, porque no escatimó. Versículo 13, más adelantito, versículos 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. ¿Sí? No les digo que den mucho para que ustedes definitivamente se queden arruinados y otros muy ricos. ¿Sí? Sino para que en este tiempo de necesidad, con igualdad, la abundancia suya supla la escasez de ellos. No se trataba de dar nada más por nomás. Es que había necesidad. Y había iglesias que tenían abundancia. Que de verdad tenían abundancia. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad suya. Para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Y el que poco no tuvo menos. Entonces ahí está, hermanos, que esta generosidad va a ser la que nos va a lograr dar con esa liberalidad, con esa generosidad. ¿Sí? Es eso lo que necesitamos nosotros, gozo en nuestro corazón, agradecimiento con Dios, para poder utilizar las ofrendas de manera correcta. Tal vez podamos nosotros decir, bueno, es que nosotros luego nos limitamos porque pues, somos una iglesia pequeña, las ofrendas no dan mucho. ¿Cuánto tenemos ahorita? Como unos 30. Pues he visto iglesias con 50 decir lo mismo. He visto iglesias con 100 decir lo mismo, que no alcanza. He visto iglesias con 200 decir lo mismo, que no alcanza. Cuando no hay gozo en nuestro corazón, nunca alcanza. ¿Sí? Cuando no hay agradecimiento en nuestro corazón, no importa si los números son muy altos. Siempre estamos pensando en que no, en que es mucho, en que se nos va a acabar, en que no alcanza, ¿sí? En que hay que dar menos. ¿Sí? Eso siempre sucede. No crea que porque suben los números cambia nuestro corazón. Entonces, esta generosidad de la cual nos habla la Escritura para utilizar nuestras ofrendas es con sinceridad. ¿Sí? Esta palabra japlotes de la que estamos hablando, generosidad o liberalidad o sencillez, es traducida de esas tres maneras. Significa o podría ser utilizada para la ropa o cosas de tela, para hablar de algo que no tiene pliegues, que no está doblado así muy complicadamente, sino que está así, mira, sencillito, sin pliegues. ¿Qué es la sinceridad o la sencillez? Pues la virtud de aquel que está libre de pretensiones,
de fingimiento y de disimulo. Porque a veces nuestra utilización de las ofrendas puede estar así, con segundas intenciones, con otras pretensiones, ¿sí? Ayudamos porque vamos a obtener algún beneficio. Ayudamos según nosotros contentos, pero la verdad es que no estamos tan contentos de cómo lo estamos utilizando. ¿Sí? Ayudamos según nosotros con un propósito, pero hay otro propósito que nos interesa. Bueno, eso tampoco es generosidad, ¿sí? A pesar de que sea mucho. No es generosidad, ¿sí? La escritura, esto es de lo que nos habla cuando vamos a utilizar, porque es de lo que más habla la escritura, de utilizar las ofrendas. Debe ser hecho de esta manera, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando y vemos que la escritura también en estos dos capítulos habla Pablo de que la ofrenda no solamente debe ser hecha con generosidad, sino también una cosa muy importante que hicieron estos hermanos que apoyaron en la necesidad fue que se hizo dándose al Señor. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver lo que nos dice la segunda carta a los Corintios también, capítulo 8, versículos 5 al 7. Está hablando Pablo de los de Macedonia. Y cuando les dice cómo apoyaron, dice Pablo que lo hicieron no como lo esperábamos. Nosotros esperamos que la verdad dieran pues muy poquito, era casi nada. Sin embargo, fue de una manera inesperada. De verdad que se esforzaron. Sino que así mismos, dice, no como esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Fue lo primero que hicieron. Y después a nosotros, ¿verdad? Porque no solamente fue que dieron ofrendas, sino que mandaron hermanos que acompañaran a Pablo para entregar esas ofrendas. ¿Sí? Entonces vieron a ver qué más podían, ¿verdad? De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, ¿sí? Y no les dice en dinero, sino que les dice como abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, bueno, así, y en su amor para con nosotros, abunden también en esto. ¿Sí? No se queden cortos. Aquí está haciendo referencia a los dones de los cuales está hablando también en su carta. ¿Quién les dio estos dones de fe? Dios. ¿Quién les dio el don de la palabra? Dios. ¿Quién les dio abundancia en ciencia? Dios. ¿Quién da abundancia en toda solicitud? Dios. Y si Dios nos da tanto, ¿por qué luego nosotros nos limitamos cuando tenemos que dar a otros? ¿Qué nosotros queremos escatimar? ¿Quién es el que da poco? Pues el que siente que no abunda en nada. El que siente que Dios le ha dado muy poco y por lo tanto tiene muy poco para dar. Solamente ese. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se dieron primeramente al Señor. ¿Sí? Esto fue lo que hicieron. Primeramente se entregaron al Señor. Si a nosotros al momento de utilizar nuestras ofrendas para las necesidades, no nos entregamos primero al Señor, pues va a ser muy difícil luego entregarnos a los necesitados. Ellos estaban dedicados a la causa del Señor. A pesar de que Pablo les mete ahí una regañada por cómo estaba la iglesia en Corinto, a pesar de eso había cosas buenas en ellos también. ¿Sí? Había muchas cosas buenas. Tenían que quitarse eso malo, había que sacarlo de ahí. Pero sí había muchas cosas buenas en ellos, en las cuales abundaban. Bueno, dice la Escritura, de gracia recibieron, de gracia den. Entonces, si Dios nos hace abundar tanto, pues con abundancia nosotros también hay que tener esa misma solicitud para dar. ¿Abundar en qué? Segunda a los Corintios capítulo 8 versículos 11 y 12. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo.
Porque los de Corinto ya llevaban tiempo diciendo que iban a participar, que iban a participar. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, háganlo. ¿Sí? No nomás digan. Están dice y dice que ustedes son muy generosos y que quieren participar, pero nomás no lo han hecho. ¿Sí? Háganlo. Cuando hablamos de las ofrendas decimos que con generosidad, que con liberalidad. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, pues háganlo. ¿Sí? Dicen mucho, pero al momento de tener que hacerlo, ya no lo hacemos, ¿verdad? Para que como estuviesen prontos a querer, porque estuvieron muy prontos a querer, así también lo estén en cumplir, ¿sí? Conforme a lo que tenga. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. ¿Sí? Ahí está, bien claro. ¿Cómo hay que apoyar? Bueno, según lo que tenemos. Dios no espera que demos lo que no tenemos. Si tenemos 1,000 pesos y un hermano está 10,000, pues ¿qué espera Dios? Que le demos esos 10,000, que demos 20,000. No, no vamos a ir al banco a sacar un préstamo para la iglesia ni nada. O sea, lo que no tenemos, Dios no espera que demos eso. Eso es obvio. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos, aunque sea poco, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nos detenemos? O Dios no nos ha dado mucho. Entonces, ellos tenían que abundar en dar. ¿Sí? Pablo le pedía a los de Corinto que abundaran en dar, no que abundaran en números, no que abundaran en billetes, no que abundaran en monedas, sino que pudieran abundar en dar. Eso es una iglesia que agrada al Señor. Una iglesia que abunda en dar. Porque a veces nuestras ofrendas son muy altas, ¿verdad? A lo mejor estamos contentos de que, pues mira, los números van subiendo, ¿sí? Las ofrendas van creciendo. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que no las estamos usando. Eso sucede en muchas iglesias. Las ofrendas crecen, pues porque no se están usando en nada. Habiendo necesidades o pudiendo buscar en qué utilizarlas, no nos gusta ver que van subiendo y van subiendo y van subiendo. Por eso es que pongo esto, ¿verdad? Que Dios no nos pide que estemos abundando en eso, en el número, ¿sí? Y que digamos, nosotros somos una iglesia que ofrenda muy bien porque ven nuestros números muy altos. Pues sí, pero llega el reporte del mes y no hicimos nada con esas ofrendas. Ahí están nada más, sin usarse en nada. Pues eso no es lo que quiere Dios, no es lo que espera, ¿no? A veces nada más se gasta ahí, pues que en el jugo de uva, que el pan, así a veces aparecen en los reportes, ¿verdad? En algunas congregaciones y ya. Y, y lo que Dios nos pide, ¿sí? Que nosotros veamos qué pasa con eso. Fíjese el siguiente capítulo, 2 Corintios capítulo 9, versículos 3 al 4. Capítulo 9, versículos 3 al 4. Dice Pablo, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, estos que estaban bien emocionados porque los de Corinto iban a dar, entonces nos inspiraron a nosotros y nosotros los de Macedonia dimos con todas nuestras fuerzas, no sea que luego los acompañe uno de ellos y los halle desprevenidos. ¿Sí? A ustedes que los inspiraron, ustedes que tanto decían que querían dar, ustedes que tanto andaban diciendo que iban a apoyar esto, que luego llega un macedonio y se dé cuenta de que, no, todavía no hemos hecho nada, andamos viendo todavía. Decía Pablo, qué vergüenza, ¿verdad? Tanto dice que iban a apoyar y luego me traigo un macedonio, se da cuenta de que no, todavía no tienen en mente hacerlo. Nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Porque es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso tener ofrendas y luego no estar preparados. No estar preparados para usarlas. ¿Sí? No tener esa disposición.
En eso dice Pablo, pues no sea que nos avergoncemos nosotros por no decir ustedes, porque realmente la vergüenza debiera ser para la congregación. Entonces tenemos que abundar en dar de manera que hagamos las cosas, que no se queden pura enseñanza, sino que lo hagamos y que además siempre estemos preparados. Siempre estamos preparados para hacer uso de esas ofrendas en la necesidad, en lo que sea necesario para la congregación. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás lo que yo escriba. Es por demás que yo les escriba. Pues conozco su buena voluntad. Sí. Pablo conocía la buena voluntad de los hermanos en Corinto, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que Acaya, o sea, ellos en Corinto, está preparada desde el año pasado. ¿Sí? Dice cómo llevaban un año, ¿sí?, diciendo que querían participar. Pero ellos le habían puesto un propósito a su ofrenda. ¿Sí? Ellos tenían un propósito bien claro de cuál iba a ser la utilización de esas ofrendas. Y su celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. Y bueno, vuelve a decir lo que leímos ahorita, ¿verdad? No sea que los hayamos desprevenidos y nos avergoncemos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero ustedes y los preparen primero. ¿Sí? Voy a mandar primero unos hermanos para que les digan, vamos a ir. Necesitamos que estén preparadas ya su ofrenda, ¿verdad?, que se dispongan ya a hacerlo en esta ocasión que vamos a ir. Y preparen primero su generosidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a preparar? No nos está hablando de tener listo el dinero, sino de estar lista nuestra generosidad. ¿Sí? No de estar listo y dispuesto ya el dinero, sino de que nuestro corazón esté dispuesto, nuestro corazón esté preparado. Porque a veces llega la necesidad y lo que no está preparado es nuestro corazón. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sí? Entonces, cuando no está preparado el corazón y hay que usar las ofrendas, pues a veces sí aceptamos usarlas, pero no como de generosidad, sino que más bien parece que nos están obligando a usarlas de esa manera, que nuestro corazón no está dispuesto a ser generoso. Entonces terminamos aceptando, pero pues muy de mala gana. Y no es eso lo que quiere el Señor. Entonces hay que ponerle un propósito siempre a nuestras ofrendas. Como les digo, a veces la ofrenda crece, pero pues porque no tiene ningún propósito. ¿Sí? Le decimos a los hermanos, hermanos, ofrenden con generosidad, con sacrificio, esfuércense en la ofrenda. Y luego llegan los gastos del mes y 200 pesos. Entonces, ¿para qué nos esforzamos? ¿Sí? Si vamos a hacer gastos de 200 pesos al mes, pues hermanos, a veces lo que tiene uno como iglesia le alcanza para todo el año sin tener que seguir ofrendando. ¿Sí? ¿Para qué nos movemos a esforzarnos? Cuando en la utilización, pues no lo estamos usando en nada. Entonces esto tiene que tener siempre un propósito. ¿Sí? Las ofrendas son para ponerles un propósito. ¿En qué las vamos a gastar? ¿En qué los vamos a utilizar? ¿Sí? Dice Éxodo capítulo 36, fíjense lo que pasaba ahí en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 36, versículos 3 al 7. ¿Qué pasó una vez que se cumplió el propósito que tenía la ofrenda? Pues se detuvo. ¿Sí? ¿Para qué tienen que seguir dando si ya no se necesitaba más? ¿Sí? Estaban ofrendando. Dice que el pueblo trajo mucho más de lo que se necesitaba para la obra de Jehová. Y entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más.
pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando tenían que hacer esta obra, sí, el santuario, el tabernáculo, se les mandó a traer ofrenda. ¿Y qué pasó cuando ya habían traído más de lo necesario? Pues se para. ¿Qué propósito tiene que sigan trayendo si ya sobra los materiales? Entonces no estoy diciendo que dejemos de ofrendar. Lo que estoy diciendo es que siempre le pongamos un propósito a nuestras ofrendas. Que no estemos dando más de lo necesario. No estemos dando más de lo necesario porque no la estamos usando en nada. Entonces, pues algunos tienen miedo de ver bajar la ofrenda a cero. Que los números digan que estamos en ceros, pues a muchos les aterra eso, que llegue ese momento. Yo les digo, porque nos dice la escritura esto, que yo prefiero ver eso, que llegó a ceros porque lo usamos, como Dios dijo. Nos quedamos en ceros en la ofrenda porque ayudamos a un necesitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios que pudimos utilizarla según nos dijo el Señor. Llegamos a cero porque estuvimos apoyando esta necesidad de la congregación. Excelente. Prefiero ver eso, a ver que no la usamos en nada. Y si llegamos a cero, ¿qué cree que va a pasar la siguiente semana? Va a volver a ver porque nos va a tocar ofrendar. Entonces, si no hay propósito, hermanos, para la ofrenda, pues ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Sí? Si nuestra ofrenda no tiene ningún propósito. Dice la Escritura que además nuestras ofrendas las utilicemos sin preocuparnos por el futuro. Si nuestro dinero personal, el que tenemos en el banco o el que tenemos abajo del colchón, nos queremos preocupar por el futuro, está bien. Ya cada uno decide. Pero las ofrendas, Dios nunca nos enseñó a preocuparnos por el futuro con sus ofrendas. ¿Sí? No digo que despilfarremos. ¿Sí? Eso no estoy diciendo yo. No digo que demos ahí nomás y empecemos a dar, órale, hay que dar. No, pero tampoco nos enseña Dios a que estemos preocupados por cuestiones futuras. Segundo a los Corintios capítulo 9, versículos 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Así disminuyan o empobrezcan por usar sus ofrendas. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Qué promete Dios por boca del apóstol Pablo? Bueno, que nosotros actuamos con justicia, actuamos utilizando nuestras ofrendas, pues que Dios promete que Él nos va a hacer abundar en toda gracia. Dios promete que además, como iglesia, siempre vamos a tener lo suficiente. Dios promete que siempre vamos a abundar para toda buena obra que queramos llevar a cabo. Le pregunto otra vez, ¿cree usted esto? ¿O cree usted que esto era pues, algo nomás ahí especial para ellos? ¿De verdad creemos que si se nos empieza a acabar esa ofrenda y más adelante nos llega una necesidad, Dios nos va a hacer abundar para esa necesidad? ¿Lo creemos? ¿O es mejor cuidarnos? Cuidar eso que tenemos para que después sí haya. Para que en un posible evento que se pueda necesitar, haya. Bueno, los que confían en el Señor saben esto, que Dios hace abundar, que si más adelante hay necesidad, Dios va a prosperar. Dios va a hacer abundar.
Podrán decir algunos, bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Hay que empezar a usar la ofrenda con generosidad. Y yo voy a estar bien al pendiente de a ver si es cierto que en el futuro, a ver si es cierto que hay abundancia. Y en cuanto vea que no, directito con el hermano. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿No dijo que iba a abundar? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? No tentemos a Dios haciendo como que a ver si es cierto que Dios puede hacer abundar. No lo tentemos. Confiemos en que Dios es poderoso para eso y más. Entonces, me ha tocado ver iglesias, también esto me ha tocado ver, seguramente algunos de ustedes también. Me ha tocado ver iglesias muy pobres, en donde hay un hermano necesitado ahí y nada le hizo falta. Tal vez esa iglesia donde él estaba no pudo darle por completo, pero luego salió otra y le apoyó. Entonces, hermanos, Dios siempre hace abundar para todo lo necesario. Si sale una necesidad más adelante y no nos alcanza a nosotros, le alcanzará a otros hermanos. ¿Sí? Siempre hay. Entonces Él provee, ¿sí? Su justicia permanece para siempre. No dijo Pablo, su justicia permanece este año. No dijo Pablo, su justicia permanecerá este siglo. Así que den con abundancia, porque solamente este siglo Dios los hará abundar. No, dijo, su justicia permanece para siempre. ¿Qué está escrito? Repartió, dio a los pobres. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, otra vez, ¿quién es ese? Dios. Él proveerá y multiplicará. Hay que confiar en esto. Hay que confiar en esto con alegría, con generosidad, con sencillez. Que Dios siempre proveerá y multiplicará. Y por último, lo que dice Filipenses en el capítulo 4, versículos 14 al 19. Les decía Pablo a los de Filipos: sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Por eso Pablo les tenía un especial afecto a los de Filipos, porque ninguno estuvo dispuesto a ayudarles, sino solamente ellos. Pues aún en Tesalónica, ¿sí?, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Cuando Pablo ya ni siquiera estaba con los de Filipos, ellos le seguían mandando: te va, hermano, para que nada te haga falta. No es que busque dádivas, dice Pablo. No es que yo busque que me reconozcan dándome dinero, que me estén regalando las cosas. Sino que, ¿qué hacía Pablo con ese dinero? Buscaba fruto que abundara en cuenta de ellos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, dice Pablo, mi Dios, ¿qué va a hacer? Les va a suplir todo lo que les falta. Eso que Dios nos dice que hagamos con nuestras ofrendas, Dios promete hacerlo con nosotros. Nos va a tener llenos. Nos va a tener con lo suficiente siempre. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo va a hacer, hermanos? ¿Por qué Dios va a suplir siempre lo que nos falta? Bueno, por lo que pongo aquí, porque nuestras ofrendas, la utilización de ellas, no están enfocadas en lo material. A veces hace falta utilizarlo en eso, ¿verdad? A veces hace falta, pues, utilizarlas para, nos hacen falta sillas, ya no cabemos. A veces las utilizamos que un micrófono, que un púlpito,
a veces que para comprar estas charolitas, cosas materiales. Pero dense cuenta, cuando en la escritura se nos habla de que la estemos gastando en esto. ¿Sí? No está mal, pero no es lo principal. La escritura nos habla de que las utilicemos para los santos. ¿Sí? Los santos necesitados, los santos que están predicando. ¿Por qué? Ya lo vimos ahorita. ¿Qué va a producir eso? Acción de gracias. Y si nosotros le compramos esta silla a una empresa, ¿será que la empresa va a dar gracias a Dios? Si nosotros mandamos a hacer esto con un carpintero, ¿será que el carpintero va a dar gracias a Dios? ¿Le va a glorificar? ¿Sí? Muchas veces son gente que es incrédula. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a dar gracias a Dios? Pues los santos, los que conocen a Dios. A veces estamos muy dispuestos a lo material, ¿verdad? En la iglesia se piensa, pues hay que comprar, no sé, un proyector, ¿verdad? Hay que comprar un proyector para las enseñanzas. ¿Cuánto cuesta? No, pues que 10,000 pesos. ¿Y qué decimos? Bueno, pues es lo que cuesta. Y los pagamos. Los pagamos porque decimos, sí hay, no, sí hay. Órale, ahí va. Y cuando un hermano pide de las ofrendas, no, luego nos duele, ahora sí. No, tanto no, menos. No es que tanto no, porque luego algunos estamos pensando constantemente a veces en el local, conseguirnos un local, conseguirnos un terrenito, ¿sí? No nos ajusta, pero pensamos en eso. Hay que escatimar, no hay que dar tanto a los necesitados porque hay que ir ahorrando para un terrenito. Pero ¿qué dice Dios? Que Él no espera de nosotros lo que no podemos dar. Si no nos alcanza ahorita, pues hay que quitarnos eso de la mente, hermanos. ¿Para qué estamos pensando en eso? Mejor hay que pensar en utilizarlo, enfocarlo en los santos. ¿Sí? No vemos, no vemos cristianos con esa urgencia de estar construyendo lugares y que ya no querían estar en las casas y entonces utilizaron sus ofrendas para construir este lugar, para construir el otro. Si alcanza y si Dios prospera para eso, qué bueno. Hagámoslo. Pero si no, hermanos, ¿para qué lo tenemos en la mente? Como si no fuéramos una iglesia porque no tenemos un localito. Como si Dios nos quisiera menos porque no tenemos un local como otras iglesias. Como si nuestro servicio a Dios pues no fuera suficiente porque si tuviéramos un lugar, un localito, un terreno, nuestro servicio a Dios fuera mejor. ¿Y qué dice Dios? No quiere el local, quiere esto. Quiere generosidad, quiere liberalidad, ¿sí? Quiere dedicación a Él, ¿sí? Quiere entrega, quiere que suplamos las necesidades, quiere que abundemos en toda gracia. La iglesia que hace eso, miren, así nos reunamos en un parque, en un jardín. Dios pone por alto a los que están haciendo eso, ¿sí? Dios se agrada sumamente de aquellos que hacen su voluntad de esa manera. Entonces esto es lo que me gusta a mí poder reflexionar con las congregaciones. Ojalá que podamos tomarlo con ese amor, ¿verdad? Podamos tomarlo con ese amor, eh, podamos reflexionar sobre esto. Los que hemos sido apoyados alguna vez por las ofrendas en nuestra necesidad, eh, pues sabemos lo bonito, lo maravilloso que es, ¿verdad? Quienes alguna vez lo necesitaron y la iglesia no se dignó, ¿verdad?, apoyarles como debían, pues también deben tener por entendido pues, que no está bien, que se siente feo, ¿verdad?, que hay que buscar apoyar cuando hay necesidad. Pero aún así, si la congregación no le ayudó, aquí estamos, aquí estamos. Si esas ofrendas se acaban, mire, usted aquí va a seguir teniendo dinero. Este no se le va a desaparecer. ¿Sí?
No le van a quitar su casa si las ofrendas llegan a ser. No le van a quitar su auto. Usted va a seguir teniendo todas sus cosas. Usted no va a empobrecer. Usted no va a sufrir. Al contrario, Dios nos va a hacer abundar todavía más. Es bueno, es bonito, llena el alma, llena el corazón poder participar de esta manera. ¿Sí? Dios nos ha dejado un mandamiento maravilloso aquí. ¿Sí? Maravilloso. Hay que buscar seguirlo cumpliendo de esa manera siempre, ¿verdad? Es para Dios, es para glorificar a Dios, es para que haya acciones de gracias a Dios. Y eso siempre va a ser muy bueno.